Ya. Y Eso entonces... está mirando Claudia. Claudia Mucio. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Siendo ya la hora, les voy a dar todo. Gracias, Pat, gracias, Clara, por estar y por divertirnos en el día de hoy. Jueves divertido, muy bueno. Gracias, chicas. No sé a qué te referís. Todos ustedes. No sé. Bueno, muchas gracias. Hola, Gracias. Claudia, ¿cómo estás? Inicio o final. ¿La presentación de nosotras? Me dice que tengo mala conexión. No, la parte divertida que me tiene así como muy sorprendida. ¿La dejamos para el inicio o para el final? Si querés, para el final. Dale. Si querés, para el final. Listo. Dale. Mientras se va sumando la gente que siempre tarda unos minutitos. Siempre, siempre. Hola Alicia, ¿cómo están? Bueno, no sé si querés presentarte brevemente, Clara, o vamos directo a lo que nos Yo creo que vamos directo. Hola Ali, ¿cómo va? Hola. Mientras se van sumando. A ver, presentarme, mi nombre es Clara Veleiro y estoy acá con Pat y con Liderarte, que me invitó y me da mucha alegría a compartir una conversación con todos ustedes. Así que hasta ahí mi presentación. Creo que lo demás no les puedo contar. Lo que les conté antes, que vivo con 5 adultos en casa en la cuarentena y 2 perros. Y los Así perros, uno que ladra mucho y que por ahí irrumpe con y su que va a ladrido. aparecer en algún momento porque va a llover y el tipo tiene pánico y no hay coaches para perros. Ay, No he conseguido. sí, tal cual. Millán no me resolvió nada, así que esa soy yo. Muy bien. Bueno, yo soy Patricia Gutiérrez, también soy del equipo de Liderarte, y sabiendo que disponíamos de este espacio que tan generosamente nos brinda Liderarte para compartir experiencias, no dudé en pedirle a Clara que me acompañe, dado que trabajamos juntos en algunos proyectos y bueno, sé que sabe mucho de esto que vamos a conversar, e incluso tiene experiencias que consideramos van a ser interesantes, de esas que no se escuchan mucho, que ya van a venir hacia el final. Así que bueno, ¿empezamos? Vamos a compartir pantalla, solo los efectos de que nos ayude en la organización del tiempo, sobre todo, y también para de algún modo explicar por qué a Clara se le ocurrió este título, ¿no? Los sombreros del coach organizacional. ¿Nos contás? A ver, surgió porque estábamos conversando de qué queríamos compartir y en ese compartir dijimos, bueno, son diferentes cosas, diferentes haceres y diferentes seres de un coach. Salió del sombrero y en general yo tengo ideas muy interesantes cuando duermo, como muchos de nosotros, y me desperté y dije, donde es que hay muchos sombreros muy bonitos, y me fui a Cartagena. Carlos, vos me vas a entender perfecto. Yo iría y compraría valijas llenas de sombreros. Entonces de ahí fue, bueno, es esto, los sombreros del coach, y que fueran variados y de colores, y de ahí vino el arranque de esto. Y vino de la mano de, es solo un coach, es mucho más que un coach, y ver si lo podemos reflexionar un poco juntos. Exactamente, y los sombreros precisamente por eso, ¿no? Porque, esperen un poquitín, porque no puedo, ahí estamos. Este ser coach, ¿no? Que también de una manera arbitraria decidimos dividir estos sombreros, de los tantos que nos ponemos, en el ser coach formativo, desde el punto de vista formativo, operacional, estratégico y narrador, ¿sí? El ser coach formativo tiene que ver con nuestras credenciales, con nuestra formación. Si somos coaches, por ejemplo, ontológicos o coaches sistémicos, cuál es la formación que adquirimos, nuestras credenciales, nuestras asociaciones, membresías, a grupos de coaches y demás. O sea, eso es desde la formación que nos constituye, cuál es nuestra práctica, nuestros modelos. Y ahí... Desde lo operacional. Sí, sí.
Si me permitís ahí sumar algo, desde lo formativo también, ¿de qué redes de conversaciones de coaches somos parte? Porque a veces nos formamos en una escuela, nos formamos en otra, nos formamos en otra, y hay redes de conversaciones que son más activas que otras. Bueno, ¿de cuáles participamos? Que hacen a nuestra formación también. Exacto, que eso es una carta de presentación. Cuando el cliente desconoce el mundo del coaching o del profesional, específicamente, estas son credenciales, ¿no? Son avales internacionales, y vos decís que sos de una asociación u otra, el cliente rápidamente puede comprender cuáles son los estándares, si hay un código ético, si hay reglas que rigen el ejercicio de la profesión, etc. Esto en cuanto a lo formativo. En cuanto a lo operacional, esto tiene que ver con nuestro espacio de intervención. No somos solamente coaches, por eso esto de los sombreros. A veces sucede que el cliente nos contrata con un pedido específico y nos dice, quiero, como me pasó a mí en verano, quiero que hagas un taller sobre tal y cual tema. ¿Te acuerdas que te contaba, Clara, que se trataba de un gerente de recursos humanos de una empresa que era coach? Entonces sabía perfectamente lo que su gente necesitaba, había desarrollado un plan de capacitación con el ok de los gerentes y demás, y contrataba coaches para que diéramos los temas que él consideraba que su equipo necesitaba. Entonces, en ese caso no éramos coaches, éramos entrenadores, ¿sí? Porque también hay una confusión entre lo que es el entrenador, lo que es el facilitador, todo depende de si bajamos información o si interactuamos con un grupo o a nivel individual. Por ejemplo, si bajamos información y lo hacemos con un grupo, estamos entrenando. Si no bajamos información y lo hacemos con un grupo, estamos facilitando. En general, esa es la diferencia, ¿no? Luego, si bajamos información y lo hacemos a nivel individual, nos ponemos el sombrero tal vez de consultor o de mentor. Y si no bajamos información y lo hacemos a nivel individual, nuestro sombrero será el de coach. Pero en suma, lo que estamos haciendo es adoptando roles según nos convoque el cliente para tal o cual rol, entrenar, facilitar, ser coach o mentor, o nos convoca el cliente, nos cuenta cuál es su inquietud, nos cuenta cuál es su problema, y nosotros tenemos que apelar a otras habilidades de escucha, que vamos a hablar en un ratito, para poder luego ir con una propuesta de intervención cuando el cliente no tiene idea de qué es lo que necesita, y para eso nos convoca, ¿sí? Si quieres seguir Bien. con los otros sombreros. Que el Lo formativo. estratégico es bueno. Sí. Vamos a lo que dijimos en esta diferenciación de lo estratégico. Y acá es cómo hacemos lo que hacemos, cómo lo estructuramos, cómo hacemos que lo puedan entender. Les damos todo lo que sabemos, empezamos a meter así como en cajitas, bueno, acá lo lleno con esto, acá lo lleno con lo otro, porque consideramos que la mayoría de nosotros que estamos acá tenemos varias formaciones, tenemos varias herramientas. Y a mí me pasó hace un par de años que me convocaron por un proyecto, a los que me conocen probablemente se los haya contado, proyecto súper interesante en educación, en una escuela, con una mirada muy, muy diferente, muy disruptiva. Me dicen, bueno, que queremos que armes un proyecto para el cuerpo docente. Armé toda una cosa fantástica que me gustaba con Learning Nuggets, es una escuela internacional, entonces había píldoras de aprendizaje, intervenciones que salíamos y entramos, una cosa bastante interesante que surgió de una charla de 7 minutos con el director de la escuela, que después me enteré que sus reuniones nunca son más largas que eso, pueden ser de 4. Y ahí fui yo con mi propuesta fantástica, me dicen, me encantó, estás way above the line. Así, como mucho más allá de las expectativas que tenían. Y yo dije, wow, qué bueno esto. Y bueno, entonces, ¿por dónde te parece que arranquemos? Y dijo, no hay manera de que nosotros podamos hacer esto. Entonces, se habían aterrado frente a mi super propuesta. Entonces yo quería que estemos en la NASA y él estaba tratando de ver cómo hacía que un auto fuera por Panamericana.
Y eso a mí me enseñó mucho, además de que no tuve el cliente, me enseñó mucho de qué hacemos y cuánto a veces podemos llegar a abrumar con una propuesta que no tiene que ver con lo que quieren. Y esto me lleva también a pensar cómo contamos lo que contamos, que tiene que ver con el siguiente punto, que es el ser coach y la narrativa del coach. Y ahí es, ¿de qué manera cuento? Y voy a apelar a Elena Espinal, que creo que muchos de nosotros conocemos, a cómo construyo una historia y un mundo, no solo una historia, que el otro quiera habitar conmigo. Entonces, creo que muchos de nosotros somos coaches con muchas herramientas y poderosas, y a veces a la hora de contarle al otro, el otro dice, bueno, pero eso, ¿cuánto tiempo? Pero ¿qué pasa si hay toda una expectativa del otro lado? Y en esta danza, nuestra habilidad de storytelling, de simplificar lo complejo y de seducir al otro, creemos que es algo que es parte fundamental de nuestro ser coach, por eso lo dividimos de esa manera. Si querés vamos al siguiente, Pat. Una cosita que me quedó con relación al coach, al sombrero operacional, y es el de coaching con contenido. Ese sombrero me quedó colgado, olvidé bajarlo, ¿te acordás? Existen, por ejemplo, consultoras que tienen plataformas que contratan coaches de todo el mundo, en todos los idiomas, que por supuesto te hacen una entrevista para ver si contás con las habilidades de coach, por supuesto miran tus credenciales, tu currículum, tu experiencia, y además exigen que tengas herramientas disponibles porque la propuesta que le hacen a los clientes es coaching con contenido. Entonces, los coaches entran a la plataforma, miran la disponibilidad de los coaches en los idiomas que ellos necesiten, por ejemplo, they book, o sea, reservan a un coach, por ahí tal vez ya lo conocen, o al azar, por disponibilidad y por tiempo y por idioma y demás, y establecen en esa reserva cuál es el tema que quieren trabajar. Entonces el coach ya de antemano conoce el tema que va a trabajar ese cliente, por eso puede preparar la herramienta que le va a facilitar, o bien durante la sesión o después. Pero eso es genial, son los famosos one-pagers, ¿no? Entonces, en una página, el cliente se lleva, por ejemplo, el decálogo de las reuniones efectivas, o los pasos para dar un feedback eficiente, o los aspectos a tener en cuenta en la resolución de conflictos, o el modelo GROW, o los objetivos SMART. O sea, a los clientes les encanta tener estos ayuda-memorias, estas infografías, muchos de ellos, y me ha pasado en Estados Unidos, lo imprimen, lo plastifican y lo pegan en su escritorio para tenerlo a mano, por ejemplo, los pasos para el feedback, les resulta sumamente de gran utilidad, y ahí el coach está siendo coach consultor, ¿sí? Porque está brindando una herramienta que es de suma utilidad para el cliente. Esto no quería olvidarlo porque a mí me encanta el enfoque, ¿no? El coaching con contenido. Que lo que sumaría ahí es que la sesión, por lo menos en mi experiencia, es una sesión de 20 minutos, porque ya tenés el acuerdo prácticamente declarado, y en 20 minutos el coach tiene que resolver, bajar una herramienta, a veces el portal mismo te lo da. Después cuando hablemos de tecnología vamos a hacer un rato de qué cosas dan los portales en este momento, y seguramente alguno puede aportar más. Y esto además tiene que ver con esto de que los clientes no tienen tiempo para procesos eternos, quieren los resultados ya, quieren las herramientas ya. ¿Sí? Entonces esto facilita todo ese agilismo que requieren las personas que toman decisiones. Seguimos. El para qué del coach ejecutivo. Clara. A ver, todos nos formamos, o por lo menos mi experiencia, no voy a hablar de todos ustedes, pero me formé, dije, bueno, yo ya tengo experiencia en entorno corporativo, entiendo de qué estamos conversando, soy coach. Y el ser coach hoy, con muchas empresas, muchísimas empresas, donde quienes están a cargo de la contratación son coaches, como decía antes Pat. Entonces ya tienen idea de que sí y que no. Y el coach deja de ser la figura que trabaja con determinado ejecutivo para ser
en todos los casos, un catalizador de aprendizaje. Es muy raro que ahora busquen un entrenador, que busquen un facilitador, buscan un coach que además pueda facilitar. A mí me pasó una cosa muy rara, para mí rara, con una consultora que en un momento le comentó que yo vengo de dar capacitaciones en inglés de toda mi vida. Y me dice, ¿vos sos coach y podés facilitar? Sí. ¿Y podés facilitar en otro idioma? Sí. Y para mí era, para Carlos que me conoce de hace muchos años, digo, ¿qué es lo gracioso? ¿Qué es lo novedoso que te estoy proponiendo? Pero para esa persona era, no tengo de eso tanto en mi buscar diferentes profesionales, que tiene que ver con esto de la interdisciplinaridad del coaching, las profesiones de base. Bueno, todo esto, catalizadores de aprendizaje. Para mí, cuando estamos haciendo mentoría y decimos, bueno, ¿cómo definirías coaching? ¿Qué es un coach? Y todos vamos mutando porque nos vamos transformando también. Es eso, para una organización es quién o quiénes van a ser mis catalizadores de aprendizaje. Nos parece que es una manera de mirar. ¿Querés que avancemos en la conversación, Pat? Sí, claro, porque todo esto tiene que ver con la propuesta de valor que le hacemos al cliente. Y aquí hay un tema que a mí me gusta porque por esto en alguna ocasión quedé fuera de algún proyecto porque el cliente consideraba que no tenía business acumen. Y entonces tuve que ir a buscar a Google, ¿qué es esto que me está faltando cuando yo hago tanto curso y tengo tanta herramienta y tengo tanta credencial? Y claro, el business acumen es una combinación de conocimientos, capacidades y habilidades, ¿no? El conocimiento del contexto, el conocimiento organizacional, el conocimiento financiero, la capacidad de lidiar con la ambigüedad, la capacidad de vincular la causa con el efecto y la habilidad de tener del self-awareness. Esto se habla mucho, estuve ahora en webinars de la ICF donde hablaron todo el tiempo de esto, de la autoconciencia, ¿no? Y la conciencia del stakeholder awareness, que es la conciencia de los actores, de las partes interesadas. De hecho, ahora como parte de las competencias nuevas de ICF se habla de los stakeholders. Entonces no es solo el cliente, es su contexto, es su sistema. Entonces comprender esa narrativa tiene que ver con ese conocimiento del negocio. También se define el business acumen como street smart insight, que es esa experiencia de la calle, la experiencia de vida que agrega valor, por supuesto, para que vos entiendas las sutilezas de la narrativa, puedas hacer preguntas, porque cuando distinguís, podés intervenir. Cuando distinguís, podés escuchar más allá de las palabras, podés preguntar y podés proponer. Vos decías que en algún caso quedaste afuera. Yo comparto, no voy a decir con qué consultora, pero dije, yo quiero trabajar con ellos. Hice todo el screening, todo el proceso de ingreso y ellos tienen 6 puntos para elegir qué coaches son los convocados a los proyectos. Me dijeron, nos encanta esto, esto y esto, y no tenés business acumen. Digo, perdón. Yo he manejado mi empresa desde que tenía 20 y pico de años. Me dijeron, sí, no tenés corporate, no tenés la experiencia corporativa. Y si bien no me gustó, me di cuenta que sí, es algo que genera otra intimidad en la conversación. Genera, vos me entendés de qué te hablo. Sabés qué pasa. Entonces, puedo no haber estado ahí, pero necesito saber en qué conversaciones participo, en cuáles puedo ser competente participando. Que también tiene que ver con algo que algunos de los que están acá van a resonar, que es desde el coach, cuál es el CX, cuál es el consumer experience, cuál es la experiencia del cliente que yo propongo como coach. Solo, en equipo, ¿qué es lo que les va a ocurrir en este viaje de aprendizaje junto conmigo? Entonces, ¿de qué manera? Y creo que es esto, yo no tengo las respuestas y no las tenemos. ¿De qué manera soy oferta para ese sistema contratante? Como dice William Arruda, quien hizo todo el branding de ICF, por ejemplo,
y que hace una formación muy interesante de la que yo participé de branding, es como coaches, ¿a qué vendemos? ¿Vendemos a resolver un dolor o vendemos a un beneficio que van a tener? Entonces, en esta propuesta de valor viene ese business acumen, vienen estos seres coaches que dijimos antes con todos sus sombreritos, y viene qué experiencia le propongo al cliente que los seduzca a que sea yo quien los acompañe en este viaje de aprendizaje. ¿Sí? Después vamos a ir un poco más en lo que es CX, pero acá como cliente, ¿qué experiencia le genero? CX ¿Vale? también puede responder a Coach Experience. O Coaching Yo te puedo Experience. contar algunas donde yo dije, mi coaching experience acá no está haciendo lo que yo quería. Después vamos a hablar de EX y de LX, pero esa X referida a experiencias que generamos. ¿Sí? Muy bien, sí señora. Bueno, esto es genial. Me encanta ese sombrero de copa, ese top hat. Ese es el top hat, yo no sé vos, pero yo tenía mi idea, porque yo trabajaba con top hats de otra manera, entonces decía, mi cliente va a ser el CEO y voy a trabajar con el equipo de liderazgo. Claro. Y C-Suite Coach, y entonces voy a trabajar con el equipo de liderazgo allá arriba. ¿Qué puede ocurrir? Y que ocurre, y de hecho ocurre. Y también ocurre que el CEO es el creador, emprendedor de una empresa que es así chiquitita, tiene una facturación increíble, y que es muy pequeñito, y que es alguien que está totalmente orientado a la acción, y que tiene una visión increíble, que no tiene ninguna herramienta de herramientas blandas, porque no las adquirió, porque no estaban ahí, y está enfocado en otra cosa, con lo cual el coach ahí viene a ser un coach, acompañante de aprendizaje. Tengo un equipo de liderazgo donde algunos tienen todo un bagaje de aprendizajes de gerenciamiento en empresas como las que trabajó Carlos y con la que trabaja como coach, ya vienen con todo un aprendizaje. Ahora, yo puedo tener alguien que es miembro del equipo de liderazgo que no terminó la secundaria. Es muy probable que si son esos genios unicornios, son dropouts. Claro, pero ni siquiera el unicornio. Yo te estoy hablando, o lo que me viene a la cabeza es alguien que, porque es la mano derecha del dueño, y es un tipo súper fiel, y de golpe participa en las reuniones que un coach vería del equipo de liderazgo. Entonces, sí puede ser este sombrero. Muchos de nosotros tendremos algunos de esos sombreros. Pero también hay otro sombrero donde hay gente fantástica que no tiene las herramientas que a lo mejor tiene el coach, y es como danzo en este espacio donde mi equipo de liderazgo no es, wow, salido de Harvard. Es un equipo de liderazgo divino y es el espacio más gratificante y el sombrero que a mí me gusta mucho ponerme. Y no siempre es de copa. No. Y no siempre es C-Suite, eso para quienes por ahí no sepan, son todos los que empiezan con C, ¿no? El Chief Financial, el CFO, el COO, el CEO, el CMO, todos los CCCC de las grandes corporaciones con sede en New York, y qué sé yo, no es el caso. Yo pienso en muchos clientes, como te contaba esta mañana, por ejemplo, no sé, un grupo de médicos que puso una empresa de diagnóstico por imágenes, y son 15 médicos que lo manejan maravillosamente desde el punto de vista técnico, pero a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, reuniones de gestión y de delegar y de coordinar acciones, tienen serias dificultades. Esos son los que convocan al coach y le dicen, no me mandes a un posgrado, a un máster, porque no lo voy a hacer ahora. Les vendría bien, tal vez porque les vendría bien comprender, no sé, qué es en un balance, qué es el activo, el pasivo y qué es el EBITDA, ¿no? Pero más allá de eso, en general apelan al coach en el fragor de la necesidad de resolver las cuestiones del día a día, de las relaciones, ¿no? O apelan, o te diría en algunos casos que me han tocado,
es la segunda generación en una pyme que te dice, trabajemos con un coach. Entonces ahí viene otra conversación también, donde quien tiene este sombrero de copa, no tiene muy claro qué es lo que va a venir a hacer que le puede llegar a armar un lío en el gallinero de manera interesante, y es súper importante tener el apoyo de esta persona, porque si no, cualquier cosa que querramos hacer, no importa el sombrero que nos pongamos, no va a funcionar. Y esto muchos de nosotros lo hemos aprendido, como decimos en Argentina, a los ponchazos. Lo aprendimos cuando probamos un sombrero, probamos otro, vimos que no funcionaba, y dijimos, pará, acá hay un sombrero que es el de la conversación íntima y de ser socio en este aprendizaje. Me parece que ahí está otro sombrero que tenemos que probarnos y que es importante que usemos. Bien, seguimos. Amplitud de banda, otro término que me encanta. ¿A qué te refieres? Este no es mío. Yo Muy reconozco que no claramente es mío. No, este no es mío. Yo lo coined, lo tomé de hace siglos. lo cuñaste. Era en otro siglo, literalmente era en otro siglo, cuando Bill Gates, que empezaba a ser alguien de quien conversábamos, le preguntaron qué tipo de gente era la que él quería tener dentro de la organización. Y el señor dijo que quería gente que tuviera amplitud de banda. Está bien, el tipo es tecnológico, yo con los tecnológicos tengo historias y creencias limitantes, algunos de los que están acá son tecnológicos, se me van a entender. Entonces, amplitud de banda tiene que ver, para mí, con esta resiliencia de no siempre lo que tenemos planeado es lo que va a ocurrir ese día. Yo puedo tener mi agenda totalmente armada. En general no. Pero creo que ahora lo tenemos más claro dentro del entorno que vivimos. Claro. Hasta hace un tiempo, no, pero yo tenía reunión con el gerente general. El gerente general se fue a apagar un incendio, como decimos acá, y te dice, no, pero ¿sabes qué? Tengo un tema con el equipo de ventas, ¿por qué no vas y conversás con ellos? Entonces, no siempre tengo la sala, el espacio, la privacidad, el tiempo de intimidad. Entonces, todo esto me lleva a tener que adaptarme a diferentes entornos. Hay una anécdota en mi vida pre-coach, me dediqué toda la vida a capacitación, y un día alguien me pide que vaya a trabajar con el gerente de planta de una empresa grande del grupo Techint. Y dije, bueno, perfecto, me voy. Y en ese momento yo no manejaba, y me fui a Florencio Varela, y aparecí vestida de la manera más inadecuada que se les pueda ocurrir, con unos estiletos increíbles, unos colores bastante llamativos. Me había puesto un sombrero como para ir a un cóctel para ir a trabajar ahí. Eso era cero resiliencia, era no adaptarme al entorno en el que iba a estar. El señor se rió durante 2 horas. Me miraba y se reía y seguíamos trabajando. Esto también tiene que ver, esta amplitud de banda, con creatividad. Y los coaches tenemos algo que es bastante humano, que es lo último que aprendí, es lo primero que quiero aplicar, para terminar de aprender. Entonces vi una dinámica que me encantó y la quiero meter ahí. Y vi lo último que salió en sistémico, lo terminé de escuchar a Cardón y meto la pregunta, que todavía yo no la pasé por mi propio sistema, para tirarla ahí afuera. Entonces, me encanta que seamos creativos. Acá la amplitud de banda es con quién, dónde, en qué momento. Porque si me pongo un sombrero que es medio sofisticado como mi atuendo para ir a Florencio Varela, no tengo nada en contra de Florencio Varela, salvo que me caminaban las gallinas en ese momento por delante. No era para puedo llegar a expandir mi creatividad,
que no es una co-creación con el cliente. Y esto para mí es clave. ¿De qué manera la creatividad es la co-creación y no voy con las lucecitas de colores y el saumerio style para algo que no era necesario? ¿Querés meterte en los otros dos que me Me parecen recuerda importantes? también a hacer sacar los zapatos a los gerentes, ¿te acordás? Cuando dicen, acá no nos sacamos los zapatos. No nos hagan sacar los zapatos con sus dinámicas y sus actividades. Porque además no vamos solos, chicos. Algún otro coach del tipo que quieran estuvo antes que nosotros. Entonces, no solo es nuestro branding que es importante, sino como este branding le da tranquilidad al cliente, que no vamos a hacer locuras, que lo vamos a ir conversando y que lo vamos a ir co-creando. Entonces, después viene y te dicen, zapatos en esta empresa no nos sacamos. No olvido más de esa. ¿Cómo vamos hasta acá? Chequemos así, dedo para arriba, para abajo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a tener, si vamos así rapidito, Hay una vamos a tener un pregunta, rato. Pat, que hizo Susana. Está en el chat aquí. Dice que CX es Coaching Experience, así como EX es Employee Experience. Bien, la pregunta es, ahí no entendí. Gracias, Diana, que te veo por ahí. La sigla, que creo que la dijiste vos hace un ratito, CX, si es Coaching Experience, así como EX es Employee Experience. Bien, en este caso nos estamos refiriendo a Consumer Experience, a la experiencia del cliente. Hablamos de la experiencia del coach, pero un poco cuando a veces nuestra experiencia como coaches tampoco nos deja así totalmente plenos, que nos pasa. Pero las siglas como tal responden a lo que es la economía de la experiencia y la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Después eso lo vamos a profundizar un poco. Esto lo vamos a desarrollar al final, que es para mí lo más interesante. ¿Algo más acá o nos vamos a culturalidad? Culturalidad, porque cuando hablabas de los zapatos y demás, me vino, por supuesto, este aspecto de la cultura de la organización. A veces es una palabra que nos asusta si no somos expertos en eso, pues hay mucho material para leer. Yo esto lo aprendí, lo vi bien de cerca en equipos multiculturales en Estados Unidos, donde tenía 30 nacionalidades trabajando juntos, y era muy interesante ver cómo los asiáticos tenían que coordinar acciones con los occidentales y tenían que tal vez disculparse por alguna instrucción no clara, y se resistían porque en su cultura la jerarquía determina que el jefe no pide disculpas. Esto eran planteos puntuales en las sesiones de coaching, y decían, yo no me voy a disculpar porque el jefe no se disculpa. Entonces, esos choques culturales, de los cuales tuvimos que informarnos bastante bien, porque ya te digo, eran 30 y pico de nacionalidades. Te imaginas, en Estados Unidos tenés realmente todo el mundo en una empresa, es maravilloso, escuchabas los idiomas y veías las maneras de hacer. Entonces ahí tenés herramientas o tenés material como, por ejemplo, las dimensiones culturales, los modelos culturales de Hofstede, de Lewis, de Trompenaars, que son fantásticos. Lewis particularmente, que habla de los países y de las características. Y luego, a nivel empresa, por ejemplo, yo me baso mucho en lo que dice Caroline Taylor con sus arquetipos culturales, y también Rosinski. Entonces, si sentimos que no sabemos mucho de cultura, tenemos ahí mucho material que nos da todo un esquema, nos da un marco de referencia para hacer preguntas y para observar comportamientos y símbolos y sistemas, ¿no? Cómo se hace lo que se hace, cómo se dice y cómo está organizada la empresa para que las cosas sucedan. Eso es más o menos lo que nos habla de la cultura de la empresa, y también a partir de eso, cuanto más conozcamos, mejores preguntas podemos hacer, mejores intervenciones podemos hacer si lo que necesita la empresa es, por ejemplo, trabajar su cultura, ¿no? Por eso la culturalidad es importante en entornos, insisto, multiculturales, y en entornos también donde hay una diversidad
Hoy tenés casos de empresas donde hay personas de 18 o 20 años y están los fundadores o que siguen trabajando en la empresa y están presentes y tienen 70 y pico y están espléndidos, y tenés 5 generaciones juntas. Y los millennials o la generación Z vienen en hojotas y con los pelos azules y con piercing, y el fundador tal vez viene en saco y corbata, y conviven esas 5 generaciones con su impronta y con sus características, ¿no? La diversidad es un tema que están abrazando muchas organizaciones hoy, pero no todas están preparadas para, o sea, lo dicen como, es una manifestación, una expresión de deseo. Muchas veces necesitamos como coaches también dar cursos sobre diversidad, o talleres, ¿no? Para que la No, gente no solo, trata. vos sabés que a mí me tocó con una empresa que yo hice una propuesta y la empresa después lo contó como esto es un programa de cambio cultural. No me consultaron al nombre que le dieron, pero esto salió así, armaron toda la información y me tuve que encontrar con, bueno, ¿qué es cultura? ¿Qué es para ustedes? Y esto que sale en transparencia, que nunca lo habían mirado, y que además creen que el coach viene y hace algún pase mágico y ocurre el cambio. Le dije, no es cambio, saco esta pashmina y me pongo otro color, es como nos transformamos. Entonces, creo que es un aspecto que es nuevamente otro sombrero, y que si a veces el sombrero nos queda grande, porque hay mucho para leer, mucho para aprender, tal vez me tengo que poner el sombrero de tercerización y decir, ¿quién va a colaborar conmigo en este proyecto? Que sea alguien que tenga herramientas de interculturalidad, que haya trabajado en procesos de diversidad. A mí hace unos años me llama un cliente y me dice, tenemos que hacer un programa de diversidad cultural. Digo, ¿qué querés? No sé, tengo que decir que el 20% de lo que hago en capacitación es en diversidad porque me mandaron esto de casa matriz. Entonces, esta amplitud de banda también es saber qué conversación tener sobre culturalidad, qué recursos y quién a lo mejor no soy yo, quién es la persona que sí. ¿Querés que vayamos a recursos así vamos avanzando? Porque Los quiero que nos recursos, dejemos tiempo bueno, a conversar un poco. y agregado al sombrero de la formación, que hablábamos al inicio, todas nuestras credenciales y nuestras membresías y asociaciones y demás, también si contamos con un idioma, si hablamos idioma, si tenemos recursos tecnológicos, ¿sí? Y luego todos los cursos que hayamos hecho sobre, no sé, juegos sistémico, intervenciones corporales, en fin, programación neurolingüística. Hay una variedad de cursos. Los coaches estamos todo el tiempo capacitándonos y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para hacernos de herramientas que luego tenemos que poder ofrecer y tenemos que poder implementar en la medida de lo posible. A veces nos queda mucho en el tintero, ¿no? Como decías hace un rato, o bien quiero usar lo que acabo de aprender, o siento que todavía no estoy para y no me animo. Ah, no, esa es otra. Por favor, saquen esa historia de su cabeza. No hagan formaciones, Pónganse menos que estén a pensando usar y a probar. Exactamente. en qué necesito, qué camino tengo que recorrer y quiero recorrer para sentirme solvente, no extasiado y enloquecido, solvente en poder hacerlo. Y acá te escuchaba cuando hablabas de idiomas. Nosotros tenemos colegas que hacen coaching en todo el planeta, porque les divierte mucho, y lo hacen porque cada idioma abre otro mundo. Y si no conversamos ese idioma, no existimos en ese idioma. Y esto me lo dijo también Elena no hace mucho. Me dijo, no existís en ese mundo si no hablas el idioma. Y yo dije, ¿por qué? A mí me encantaría vivir en Italia, trabajar con gente italiana. No me preguntes por qué, debe ser mi mindset. Pero esto también, de este recurso surgió para mí la combinación entre mi profesión de base y el ser coach, que era el recurso que tenía a la mano, y me encontré que yo estaba haciendo coaching en español, y en un momento decir, ¿esta conversación en qué idioma va a ocurrir? En inglés. Bueno, entonces la vamos a
diseñar en inglés, no tiene sentido que lo hagamos en español. Del mismo modo que un abogado podrá apelar a su conocimiento legal para que eso sea un recurso. Nuevamente, tiene que ver con amplitud de banda y tiene que ver en esta amplitud de banda dónde es mi frecuencia, donde realmente mi vibración convoca al cliente. Creo que de eso es de lo que queremos hacernos cargo con esto de estos sombreros. ¿Querés que avancemos un poco? Dale. Vamos. Yo como estás Acá manejando estamos. ahí ya ni me acuerdo que viene. ¡Ay, qué lindo! Perdón que hice así, Reemplazar pero coach para CX. bien. Acá viene la respuesta a lo que preguntaban antes. Y CX era Coach Experience y es Consumer Experience, experiencia del cliente, en un momento donde estamos en una economía de la experiencia. Un restaurante vende una experiencia, virtualmente damos una experiencia y seducimos un espacio. Ahí Agustín está diciendo algo, pero no lo puedo leer, así que alguien lo va a leer y después me Las va de dinámicas relacionadas con el juego y disfrute grupales son tendencia en estos periodos. Juego y wow. disfrute grupales. Ay, yo quiero que lo conversemos, le quiero dar un espacio a eso, porque me parece también esta virtualidad nos trae que hay una manera de generar dinámicas que es diferente de la que generamos cuando estamos todos juntos. Yo hago un trabajo, certifiqué para hacer un trabajo de desarrollo de liderazgo femenino a través de arquetipos junguianos. Y una cosa es cuando los tengo en un lugar y tengo mis aros donde se ponen en el piso y cada mujer hace el despliegue de sus cartas y es muy conmovedor y se meten en rinconcitos y charlan. Y otra cosa es cuando tengo que decir, bueno, ahora se van al breakout room de Zoom, conversan y después vuelven. Entonces, eso creo que es todo un espacio. Pero me quiero enfocar en esto. Una sola cosita que es importante también, la diferencia, perdón, claro, que interrumpí, entre juego y dinámica. Un juego qué es una bueno. ¿Querés actividad traerla ahí? para disfrutar, para divertirse, para pasar un momento agradable, típico de outings, de team building, o sea, son juegos para que el grupo, para que haya cohesión de equipos y demás. La dinámica, esto dicho por expertos como Patty Wilensky, que es una experta en juegos, que entre paréntesis la puedes consultar en esa pregunta puntual. Una dinámica es una actividad, por ejemplo, en la cual el facilitador tira una pregunta o hace un rescate o una reflexión y el grupo participa. O sea, es otro tipo tiene otro fin la dinámica. Bien. Y A me veces parece un hablamos punto únicamente de interesante juegos y dinámicas, sí. que tal vez quieran considerar dentro del liderarte darle un espacio a eso, porque sí, me parece clave que otro sombrero que tenemos que tener es cómo somos coaches en la virtualidad. Y no todos nosotros nos sentimos cómodos cuando te parece que sí y no. Y yo me acuerdo cuando hace 10 años le dije a Damián Goldberg, no, ¿en serio que vas a hacer coaching virtual? Y era como, te puso una cara muy descreída. Y mi mayor intimidad en una conversación de coaching ocurre acá. Sí. Más que cuando estoy cara a cara. Pero es otro espacio y no quiero irme por ahí. Quiero irme a este caso. Hace unos 5 años yo dije, quiero trabajar en un proyecto que me había enterado que existía, estaban buscando coaches en Argentina, dije, bueno, soy coach ejecutiva, sí, soy bilingüe, sí, tengo experiencia en empresas, sí, doy el perfil perfecto, sí, eso es lo que yo creía, y muchos de los que están, unos cuantos de los que están acá saben de qué estoy hablando. Es un proyecto para diseño de la experiencia del cliente para una automotriz a nivel global. Y hasta ahora es un viaje de aprendizaje permanente. Y aprendizaje viene por diferentes cosas y diferentes sombreros. Uno es tener diferentes clientes. Tengo una empresa cliente, tengo una industria cliente y tengo una consultora cliente. O sea, tengo que responder a 3. Tengo empresas dentro del mismo proyecto y tenemos, todos los que participamos, que son así chiquitas, donde no hay desarrollo de liderazgo para nada hasta que ponemos un piecito nosotros.
y empresas donde realmente hay un trabajo de liderazgo muy interesante, donde son profesionales. Y tengo empresas de 35 personas y de 400. El sombrero de coach cuando dentro de la jornada que compartimos hay 22 personas para una sesión de coaching individual, tenemos que decir, ok, vamos a usar un modelo Grow, a ver si podemos hacer coaching para todos. Y esto es la parte humana. Después viene la parte tecnológica. Yo no me llevo bien con la tecnología, es parte de mis conversaciones de coaching a veces. Aprender a usar portales, aprender a bajar información, aprender a interpretarla, aprender que ya el portal, cuando va evolucionando, y esto es un aprendizaje que vamos haciendo los coaches con el proyecto, trabajar con prototipos, trabajar con tecnología que todavía no está aprobada, pero con eso poder salir y hacer magia con lo que teníamos, aprender que después eso nos vino de otra manera y lo teníamos que conversar de otra manera en la organización. Y era todo un espacio que yo no creía que iba a habitar. Aprender con coaches de otros lugares del planeta, que no solo existimos los ontológicos, una cosa terrible que ocurre. Existen otros que hacen coaching diferente, juntarnos en reuniones regionales o globales. Ahora la semana que viene tenemos algo que se llama el Coaches Roundtable, donde va un coach de cada región a esta reunión virtual, a ver más que nada lo que nos pasa con la tecnología, cómo nos está funcionando el apoyo tecnológico. Entonces, todo esto que arrancó de la mano de Consumer Experience, la experiencia del cliente, nos hizo que los coaches, en este aprender del proceso, tengamos que ver cuáles eran las relaciones entre la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Y realmente viene siendo un camino súper interesante que vamos aprendiendo en la marcha, no veníamos programaditos para esto. Y encontrarnos con, bueno, ok, ¿y cómo vamos interpretando la información y acompañando al otro, que esto le sirva para poder decir, bueno, entonces, dado esto, nuestro acuerdo de trabajo de este año va a ser este, y que esto no sea solo un acuerdo de trabajo, sino que tenga un impacto en la facturación. Todos los sombreros que están ahí creo que no me alcanzan para pensar los diferentes. También el que me tuve que poner muchas veces fue el no sé. Preguntar. Enojarme porque tenía que entrar 35 veces con el password, porque cada tanto tiempo se me vencía. Bueno, esos son problemas personales, pero en lo que va a coach, creo que todos los sombreros, facilitador, mentor, consejero, acompañar compasivamente a alguien que no tiene herramientas y te dice, lo voy a matar al pibe, vino tatuado, lo quiero echar. O el dueño de una pyme que te mira como si fueras un POTUS en su organización, porque no quiere saber nada con vos porque te trajo el hijo, y tener que decir, bueno, ¿cuál es mi sombrero para esta conversación con alguien que lo más importante es que pueda verme como una herramienta para diseñar el legado que él quiere dejar? Entonces, estos son brevemente los sombreros, y seguramente muchos de los que están acá, y de otros países también, porque esto funciona en muchos países, podrían contar miles de anécdotas, pero básicamente esto, porque me quiero ir a lo tecnológico de esto. ¿Puede ser? Sí. El otro día nos invitaron, y estaban Ali, Zule, y no me acuerdo quién más, a esta empresa que provee el portal de este proyecto, y hablaban de Coaching Intelligence. Y a mí me dio una cosa así por la espalda, y dije, ¿qué es esto? Y bueno, esta empresa, que tiene mucha tecnología e inteligencia artificial, se asoció con otros emprendimientos, entonces pueden trabajar analizando la gestualidad de los clientes y la interacción con la persona del frontline, es decir, con quien tienen contacto directo, y esta app le dice, a este empleado lo deberías coachar en... Y yo escuché eso y dije, ¿qué hago? Me voy de vacaciones y que me interprete mi emocionalidad mientras vacaciono, si soy coach. Y acá hay una parte muy interesante, porque esto de Available on the App Store and Play Store,
cada vez nos va a ocurrir más. En los años 60 apareció ELISA, que era un experimento de MIT para ver si cuestiones psicológicas se podían abordar de esta manera, y mucha gente creyó que era real. Ahora hay empresas que trabajan con Amanda y le dicen a los empleados que sería bueno que interactúen con Amanda una vez por día. Y Amanda sale mucho menos que lo que en Estados Unidos puede salir, y el artículo está para quien quiera verlo en chieflearningofficer.com, donde dice, mira, una hora de coaching puede salir entre 300 y $3.500, y Amanda nos sale mucho más barato. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también está la especulación. ¿Qué hacemos? ¿Desaparecemos como coaches? No. Tenemos que aprender a interactuar con esta tecnología. Yo en un portal, mirad como dije, en un portal, una empresa con la que trabajo, no solo es el booking dentro del portal, sino que mis sesiones dentro del portal, termina la sesión y mi cliente me pone estrellitas como si fuera Airbnb, y como ya el acuerdo de un colchón inflable, es como si fueras un colchón inflable con desayuno. Claro, no, para mí es como un Airbnb. La del colchón no me gustó, no te la compro. Airbnb puede ser. No, es el origen de Airbnb, ¿viste? Ah, claro, sí, ahí puede ser. Entonces, Airbed and breakfast. y aprender a interactuar con estas herramientas nos expone también a probarnos otros sombreros. No es que nos van a llevar puestos, tenemos que aprender a aliarnos a tecnologías que antes no existían. A ver, hoy salió la publicación, que la han visto muchos, de un nuevo portal, que ya hay muchos, de cómo interactúa el coach con la organización. Entonces, yo empiezo a mirar eso y digo, ¿hacia qué camino vamos? ¿Estamos? Yo tuve esta misma sensación, Clara, con respecto a los programas de traducción. Viste que yo soy traductora, y lo que yo trabajé en los 90 de ninguna manera se asemeja a lo que estoy trabajando ahora. Entre otras cuestiones, tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, hay programas, hace ya muchos años, que van simplificando el trabajo del traductor al punto de reemplazarlo en muchos temas, muchísimos. Entonces, cuando ya mis colegas decían, nos vamos a quedar sin trabajo, ahí es donde yo viré hacia el coaching, además de por otras cuestiones, pero a tiempo, digamos, porque prácticamente no hay trabajo de traducción como el que había en los 90 en mi rama, ¿no? Que es la traducción pública, por ejemplo. La traducción literaria es otro ámbito, la traducción médica, pero aún así la inteligencia artificial está realmente reemplazando mucho del trabajo, por eso ha bajado los honorarios, porque vos tenés programas de traducción que ha bajado los honorarios considerablemente, porque la máquina hace la mayor parte del trabajo, vos lo que hace el traductor idóneo es editar, ¿no? Ahí es donde me parece importante que este sombrero es, ok, ¿cómo? Mi ex marido decía, ¿cómo hago interfase? Lo voy a honrar, no me voy a pelear, no lo voy a excluir del sistema. ¿Cómo hago interfase con la tecnología? Avancemos un chiquito más porque quisiera que aunque sea nos queden 3 minutos para tener un feedback de lo que venimos conversando. Creo que eso lo podemos pasar rapidito. Sí, esto es parte, por ejemplo, esto es lo que ven a la izquierda, HBDI, son todas herramientas psicométricas que ayudan en general a los departamentos de recursos humanos, por ejemplo, a dar con los perfiles de los profesionales que quieren contratar, o cuando hay plan de sucesión o plan de carrera, o, en fin, incorporaciones, etc. Entonces, muchos colegas son certificados en estas herramientas. Las voy a leer porque no recuerdo el nombre, pero es el Harman sin entrar en los nombres. Sí, para que sepan, son herramientas como así para detectar, digamos, la personalidad, y dan muy bien, por supuesto, con los perfiles, son bastante precisas, dan con los perfiles de los candidatos. Entonces, Leadership Circle nos está diciendo Carlos, y Carlos, creo que hay montones de herramientas que van apareciendo. Acá creo que lo importante es, esto nos puede abrir o cerrar una puerta automáticamente. Si no estamos
preparados para trabajar con la organización en conjunto, en esta co-creación, con alguna de estas herramientas, podemos tener un montón de otros dones, pero no tenemos ese y vamos a estar afuera. Y lo mismo ocurre con cómo somos produciendo videos para hacer estos learning nuggets, estos aprendizajes entre sesiones, cómo en la facilitación podemos usar herramientas como Menti o como Poll Everywhere. ¿Qué le damos? Y vuelvo, ¿qué experiencia del cliente somos capaces de brindar? Entonces, todos estos son nuestros aprendizajes. ¿Cuántos minutos nos quedan, Pat? Yo creo que como 5 nomás. 5. Bien. Porque me gustaría tener algo como mínimo feedback. ¿Querés que vayamos acá? ¿Qué es? ¿Seguís vos? No, hace la pregunta y si querés, nos vemos. Ya está. A ver, creo que hasta acá la idea no, como les dijimos, no es tenemos una respuesta. Los invitamos a pensar cuáles son los sombreros que cada uno de ustedes tiene hoy, cuáles les quedan bien, cuáles los hacen sentir poderosos en una experiencia para el cliente, cuáles podrían incorporar, cuáles tal vez hay que dejar. MBTI tal vez hoy puede ser... Sí, ese es viejito. Exacto. Pero... Nos ponemos otro. Te pusiste el tuyo. Yo voy a poner el mío entonces. No, estaba pensando en el Hogan, en el anterior. Solo eso quería decir que muchas veces de esto depende que te contraten y que seas parte del equipo, que tengas certificación en alguna de estas herramientas. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bien. Acá yo me pongo uno. Este es porque a mí me gusta usar sombreros. Pat también tiene el suyo. Sí. Entonces, esto fue porque Marcela dijo, se van a divertir. Y yo dije, no se van a divertir con nada con esto. Van a estar conversando, me voy a tener que poner sombrero. Quienes me conocen saben que me gusta. Es una linda metáfora para... ¿Viste? Mira, el mío que está darnos florido. Cuenta de los múltiples roles que cumplimos. Y acá quiero cerrar, por lo menos esta conversación de hoy, con algo que me parece importante, que son los sombreros que van emergiendo de las realidades que nos tocan. Y Yuval Harari, en una de las tantas cosas que dice, y que son bastante inquietantes, por lo menos para mí, es que profesiones del futuro pueden ser la filosofía, el coaching, la psicología, todo lo que nos ponga en contacto con lo humano. Entonces de ahí tomé una frase de él, que es esto de ingeniar al nuevo ser humano. Entonces, ¿con cuáles sombreros hoy como coaches nos estamos haciendo cargo de aportar a ingeniar al nuevo ser humano? A mí esa pregunta me deja así como, ¡wow! Y esperamos que les ocurra algo similar. Tenemos un contexto súper rico para muchos sombreros, los que tenemos y más. Así que hasta acá la invitación. Me gustaría que por lo menos así por chat, si hay alguna pregunta, poder hacernos cargo. Estamos como muy justitos de tiempo. Quiero decirles las preguntas que no pueden mandarme a mi mail o al mail a través de María, las canalizamos. Ahí me pedían que de nuevo aclarara la diferencia entre facilitador y entrenador. No hay ningún problema, después lo hacemos a través de María, o tienes mi mail también ahí de Liderarte, que es el liderarte.com.mx, y ahí sorteamos cualquier duda de algo que hayamos dicho hoy y que no hayamos tenido tiempo de explicar, o alguien que no ha podido tomar nota, ¿sí? Excelente. A mí me gustaría tener así como un pantallazo de qué les pasó hasta ahora, una palabra que pueda así sintetizar de cada uno que les apareció con esto. Ahí sí, muchas gracias, Ana. Hola, Nora. Gracias. Eduardo, hay un montón de gente que no habíamos visto con la pantalla compartida. Bien, ahora empezó, wow, veo gente. Me pongo nuevamente, no me lo perdí, humanidad, aprendizaje, dos genias que amo. Ay, Carlos, qué lindo. Catalizador de aprendizaje, sí, yo me quedo con eso. Me dejé pensando qué sombrero me falta ponerme.
Bien. La importancia también de la información, ¿no? Estar siempre leyendo, estar al tanto de las últimas tendencias, tenemos que estar bien informados, leer mucho, mucho, mucho. No para volvernos locos, pero para cuanto más información tengamos, mejores preguntas podemos hacer, más podemos detectar, y más conciencia también podemos tomar de lo que no sabemos y para lo cual necesitamos convocar a colegas que sí están especializados y sí lo hacen bien. Somos una red, no difícilmente trabajemos solos. Me quedé con algo, Pat, que, disculpa que te interrumpa, pero Sí. algo que me encantó acá y que tiene que ver con nuestro ser coaches. No desde la pasión, sino desde la solvencia. Y gracias. No me acuerdo quién lo trajo porque pasó así rápido. Yo creo que es clave que estemos apasionados por lo que hacemos y que tengamos la humildad de decir, hay algo en lo que todavía necesito ser más solvente para realmente estar al servicio. Así que gracias, muchas gracias, excelente. Gabriela Minuto lo dijo. Gabriela, gracias De la Gabriela. comunidad LSE. Hola Gabriela. Gracias. Bien. Ahí está, Adolfo Valderrama, mándame un mail o hazlo a través de María y yo te respondo la diferencia entre entrenador, facilitador, consultor, mentor. Esto también porque se mezcla todo y es importante que nosotros sepamos también qué hacemos y cómo lo hacemos y para qué. A veces son sutiles. Y que ayudemos al cliente a entenderlo. Claro, Podemos exactamente. preparar una nota, ¿qué tal, Pat? Con Sí, esos claro. tips importantes y la publicamos. Yo lo aprendí de cursos que hice en verano para train the trainers. Entonces la primera unidad era eso. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Yo también desconocía porque pensamos que es todo lo mismo. Y no. Muy bien. Yo les dejo a ustedes que son las más dueñas de casa del espacio de Liderarte. Gracias nuevamente por la invitación. Así que ahí Pacha se cambió sombrero, no, yo me dejé uno solo. Sí. Así que las dejo a ustedes que hagan el cierre. Bueno, Mari. Chicas, de mi parte, gracias por el muchísimas espacio. gracias. Gracias a todos, fue súper enriquecedor, me encantó. Me encantó el aporte que dieron hoy, impecable. Así que, Bueno, gracias. muchas gracias. Disponibles para cualquier consulta de lo que se haya dicho hoy, que me ha quedado claro. Como siempre. Les presto el sombrero cuando quieran, ¿eh? Sí, me encanta, es un sombrero interesante. Siguen los mensajes, gracias, abrazos virtuales a todos. Muchas gracias. Gracias y que tengan una Chao y hermosa muchas tarde gracias. todos, Paula, mucha gente muy querida. Extraño los abrazos, extraño todo eso que, bueno, ya volverá. Gracias, Bueno, gracias. abrazo. Tengan buena tarde, gracias. Gracias, igualmente. Chao. Chao.